ya siempre hay dudas de cómo llamarlas, pero digámoslo así, es nuestra segunda conferencia magistral de las jornadas del siglo 2023. Y en esta ocasión tenemos el gusto de coparticipar en esta mesa con dos queridas compañeras de trabajo. Primero quiero presentarles a Solenaro, quien trabaja en este hermoso museo y es responsable del Centro de Documentación de Arqueña. Y también tenemos aquí a Joanna Morfin, quien se presenta como conservadora en Time Basic Media. Y ahí está, lista para darnos esta conferencia que se titula Todo lo que haces es precario, archivo, documentación y acceso, prácticas artísticas contemporáneas. Tienen la palabra, por favor. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación a todo el equipo que ha puesto en marcha este importante reflexión de encuentro. Vamos a empezar con siempre vamos a empezar con una modificación al contenido. Aunque lo aplicado es una pregunta que, digamos, se aprecia en nuestras prácticas, cambiamos el título a en construcción permanente, archivo, documentación y acceso a prácticas artísticas contemporáneas. En México ha crecido exponencialmente el interés por atender la documentación de prácticas artísticas contemporáneas, no solo en acervos artísticos, sino también en acervos documentales. Y por el mismo, hemos observado cómo se multiplican y profesionalizan archivos y centros de documentación pues en el ámbito de los museos. Algunos de los centros activos al día de hoy son el Centro de Documentación Exterior Arte Actual, el Centro de Documentación del Museo de Arte Carrillo Gil, el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Archivo Digital del Museo Universitario de Chepo, el Centro de Documentación Príamo Lozada del Laboratorio de Arte Actual y, desde luego, el Centro de Documentación Arqueológica de UAM. En el campo digital, este crecimiento se vio acelerado por el surgimiento de plataformas como Mexicana, repositorio del Patrimonio Cultural de México, la Mediateca de Luna, o más recientemente, Memórica México, que agregan datos para poder anotarse y que responden en grado medida a la necesidad de atender y procurar contenidos para búsquedas digitales. Es importante recordar que los antecedentes de acervos documentales relacionados con el arte contemporáneo, en su origen, no contaron necesariamente con el entusiasmo institucional, pues fueron principalmente impulsados por sujetos que, más allá de sus funciones laborales administrativas o de limitaciones presupuestales, pusieron en marcha esfuerzos para promover documentación que pudieran dar soporte a las prácticas que sus instituciones promovían, como fue el caso del origen del Centro de Documentación del Exterior Arte Actual, que hacia 1993 comenzó a resguardar documentos, en palabras de María Belén Escobar, su actual responsable, de prácticas basadas en el tiempo, procesuales y efímeras que tienen en las distintas formas de documentación, audiovisual, escrita, oral, etc., su espacio de memoria y pervivencia. Otro esfuerzo temprano y relevante fue el que impulsó desde 1989 la investigadora Cristina Ujíjar en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, conocido como el CENIDAR, donde reunió documentos para conformar el Fondo Grupo de Artistas Visuales de los años 70, un esfuerzo documental que habita en su currículo y que fue medular para muchos de nosotros en un momento donde no existían otro tipo de archivos, fondos o conexiones documentales consultables. Esta iniciativa, además, operó generosamente contra el cierto celo académico sobre el tema de investigación de sus fuentes al decidir abrir públicamente el archivo que como investigadora había conformado. De modo concomitante con muchos proyectos de archivos privados de agentes que han generado un acopio exhaustivo y apasionado sobre diversos procesos culturales contemporáneos, que otras instancias oficiales no habían mapeado hasta ese momento. Tal es el caso del archivo de Pinto Muralla, de Víctor Lerma y Mónica Mayer, que desde 1991 empezaron a compilar textos publicados en diversos diarios y a conformar un legado hemerográfico curado sin parangón. Estos ejemplos, al ser impulsados por sujetos que no provienen de formación archivística, evidentemente responden a sus propias lógicas de conformación y organización.
parten de la necesidad, de la urgencia por documentar con las herramientas e intuiciones con las que cuentan quienes le ponen en marcha. Y cuando estos acervos entran o se formalizan en instituciones, no es que vengan desorganizados, sino que tienen una ontología compleja desde su conformación. En los años 90, que es el momento conocido como la bonanza del arte contemporáneo en México, ya fuera desde la institución o desde el ámbito privado, fue notoria la escasa sensibilidad e interés por acompañar estas empresas autodidactas de articulación de memorias, pero que con un impulso casi heroico no claudicaron pese al desdén o la falta de papel que las prácticas archivísticas amateur implican. Si el Estado había suspendido adquisiciones artísticas para colecciones de sus museos, no debe sorprendernos que los acervos documentales no figuraran ni siquiera en intención, presupuestos, conceptualización o algún esbozo de profesionalización. Todo lo que desde una concepción canónica de la práctica artística se valoraba como raro o diferente en la concepción tradicional de objeto artístico, excepcionalmente se valoraba, pero usualmente no se entendía o no se quería entender, impactando en muchos proyectos de adquisición, documentación y preservación de una parte importante del arte contemporáneo. Por otro lado, es sabido que comúnmente la historia del arte se construye a partir del estudio de las colecciones de museos y sus exposiciones. En este sentido, ¿cómo se pueden narrar historiográficamente las prácticas artísticas contemporáneas en México si esas producciones no formaban parte de colecciones y sin procesos sistemáticos de documentación? Si se dejó de lado por pronunciado tiempo el reparo sobre ciertas prácticas, quehaceres y agentes. En palabras de Manuel Borja Villel, la historia del arte es un espacio donde tiene lugar un litigio político entre reales. Pero bueno, supongamos que esto hubiera sido distinto. ¿Quién estaba preparado para documentar producciones vinculadas con el arte-acción o con los no-conceptualismos, por ejemplo? La obra artística en la colección de objetos de Melquiades Herrera, por ejemplo. ¿Qué retos derivan de las transformaciones de la producción artística? Con el arte-acción, ¿quién se estaba preguntando por cómo documentar, coleccionar o catalogar los registros y residuos de dichas prácticas? ¿Fue profesional de la archivística o fue historiador del arte mostrar entonces interés por responder a esos objetos? En Horizonte y Soto, incluso hay cierta demanda oculta por el archivo. En 2010, la investigadora brasileña Sônia Rowley hablara de un giro archivístico en su célebre ensayo Terror de Archivo. Y si bien muchos los sentimos implicados por nuestras prácticas profesionales, también es cierto que parte de ese trabajo fue generando un interés no solo desde la historia, la curaduría y la museología crítica. También creció rápidamente el apetito por parte del mercado, entendido no solo desde la operación reduccionista de compraventa, sino de su circulación en un sentido amplio. Fantasías de enriquecimiento y de valoración de toda práctica, como si el archivo fuera una suerte de revuelvas que por solo convocarlo se tipo y relevancia. Si no hay tremamento, trabajar con casas polvosas, cuadradas, muertas, y izquierdas por dolores, nos conferían miradas y juicios silenciosos tipo qué ner, guácala, qué asca regresar por esos papelitos. Él impera una suerte de gag ban, de archivo, para hacer exposiciones, publicaciones, charlas y poner en marcha diversos dispositivos que parten de ellos, los constituyen o los abordan y los desbordan. En pocas palabras, el archivo puede estar en verdad y usar guantes de nitrilo o polipropileno también. Más que sexy, en ocasiones el uso del archivo se ha pasado al porno. Quienes nos interesamos por procurar aportar líneas de fuga a los relatos historiográficos y fenómenos de la historia del arte, debemos activar constantemente otros modelos de investigación para hacer posible el trabajo. Nadie es experto en todo, ¿cierto? ¿Cómo podemos acompañar y documentar ciertas prácticas artísticas y culturales? Alguna vez escuché decir, fulanito es un archivista amateur. La oración provocó cierta incomodidad, lo estuvimos dando vueltas. ¿Qué es lo que nos retaba?
probablemente la asociación de equiparar lo amateur con lo profesional. Esto nos lleva a recordar la tradición del Instituto Curador Luis Lubita y las secuenciadas descripciones de algunos sujetos de esa práctica, banalizando su quehacer, pero pleno desconocimiento de lo que ese agente podía poner en práctica. Son especializaciones y pocas lecturas que circulaban sobre el quehacer durante 2 años. La práctica curatorial en México fue el resultado principalmente de la práctica del quehacer, con la experiencia y, en pocas palabras, con la necesidad de resolver desde donde era posible con las herramientas con las que cada sujeto contaba o detonaba. Desde luego, el uso cardiano, en los estudios, residencias, especializaciones y demás esfuerzos al respecto, por fortuna, se han multiplicado. Las prácticas amateur han sido reivindicadas por teóricos de la conservación, como Richard Reinhardt y John Hipólito, quienes observan que esa discrepancia en las normas establecidas o esa aparente falta de enfoque o novedad es, en realidad, una construcción a partir de la memoria social de muchas certezas que pueden poner en común diversos saberes y habilidades propias y de otros. A inicios de los años 80, Guarovachán, teórico peruano radicado en México y célebre por sus aportes en torno a los ritualismos, escribió, abro cita: "El aprendizaje profesional es indispensable para todo productor de bienes estéticos. Monitor deseos emprender en academia, escuelas superiores de arte, talleres de registros o de la autoridad. Importan los esfuerzos acometidos por el individuo a propósito de los conocimientos y experiencias". Por así. El tipo de trabajo por conceptualización en el universitario arte contemporáneo, destaca la fuerza de Domingo de Brand, cuyo estudio de las colecciones de la Universidad Comunal de Artes Visuales de la UNAM le permitió concebir a la colección Brandwork como una sola constituida por 2 hemisferios, el acervo artístico y el acervo documental. Brand propuso un quiebre casi de carácter ontológico sobre el modo de entender hasta entonces las colecciones, además situado en un plano secundario o de acuerdo al archivo y contribuyendo por el correctivo con un mismo estatuto de importancia a la obra que al documento. Otro de sus méritos es que supo promover la postergable necesidad de configurar el nuevo museo de un centro de documentación, el Centro de Documentación Arqueya. Es imaginar lo que Debras haya tenido presente en la conocida disertación de Jacques Arruda, titulada Man de Archivo, durante la conceptualización del proyecto, no solo por el propio nombre de Arqueya, sino por el lugar del archivo como objeto de estudio. Lamentablemente, Miguel de Brand anunció el 7 de mayo del 2008, 7 meses antes de que inaugurara el MOAC. Sin embargo, dejó perfilado que el quehacer de investigación e integración de archivos por parte de Arqueya no debería limitarse a ubicar y recuperar archivos de artistas, sino que también debía convocar acervos documentales de otros agentes que también conforman la comunidad artística. Esto es, que además de archivos de artistas se consideraba la integración de archivos de teóricos, críticos, museólogos, museógrafos, espacios independientes y colectividades. Ya con el tiempo hemos sumado otras líneas, como lo son publicaciones y libros de artistas o visualidades vinculadas a movimientos sociales. Lo que se debe subrayar es que Debras dejó estructurado el proyecto y generó las condiciones de posibilidad institucional. Lo anuló, en pocas palabras. La operación política había sido ejecutada. Desde su apertura, el Centro de Documentación Arqueya ha abordado la profesionalización y posicionamiento del trabajo archivístico desde el dispositivo museístico y en relación a las prácticas artísticas contemporáneas. Esto lo ha hecho emprendiendo esfuerzos para profesionalizar tanto su práctica como su objetivo de servicio público a través de cursos, capacitaciones, visitas profesionales, intercambios con otros centros y colegas dentro y fuera de México, desde el aprendizaje de experiencias en simposios, encuentros y otros enclaves académicos o en los seminarios que mantenemos internamente de evaluación o puesta en común. El concepto de arte contemporáneo tiene implicaciones que no deben soslayarse, pues la porosidad que usualmente caracteriza al arte contemporáneo trasmina directamente en el quehacer y las decisiones que se toman en el centro de documentación. La perspectiva de sensibilidad curatorial también está presente,
Quizás tenga sentido señalar que se trabaja con políticas de museo en un lugar que es un archivo, o viceversa. Y eso, desde luego, como cualidad o como aspecto singular. La elasticidad de la práctica arqueña no dura en el foco gran. Al sumar saberes de numerosos guardianes de la memoria, en lugar de enfatizar sus diferencias, además de implicar las voces de las prácticas sociales, amateurs y la producción artística contemporánea a la polifonía y a las redes de cuidado del documento o el objeto artístico. No es algo exclusivo de ellas, pero usualmente en estudio del arte y la archivística suelen construir instrumentos desde el sesgo disciplinar y de la delimitación del campo de especialización. En algunas concepciones parecerá que cuando éstas se mezclan, se diluyen sus fortalezas, cuando muchas veces en realidad pueden ensancharse y fortalecerse al considerar o integrar otras perspectivas. Pero un pensamiento y praxis porosa interesa perforar esos márgenes deliberadamente, en tanto que la colaboración e integración de experiencias puede favorecer desdoblamientos, y por ello, por ejemplo, es pertinente preguntarnos cómo podemos imaginar y conocer instrumentos y estrategias para que dialoguen problemáticas de la historia del arte y la archivística contemporánea. En palabras del investigador y archivista Bernie Hayes, abro cita, el archivo no es una placible retiro para profesionales, eruditos y artesanos. Es un crisol de experiencias humanas, un campo de batalla para el sentido y el significado, un rebadón de historias, un lugar y un espacio para juegos de poder complejos y siempre movedizos. Aquí no puedes conservar tus manos limpias. Aquí, las verdaderas nociones de la profesión, de la erudición y del oficio deben de ser reinvisibles. Solo sí. O a todo esto, ¿cómo se traduce en el día a día el proponer al pueblo como un dispositivo elástico y poroso para las memorias de las prácticas artísticas y culturales desde el archivo? En Arqueña prevalece una lógica de uso que se traduce en libros de trabajo y servicios frenéticos. ¿Cómo priorizar tareas? ¿Qué es lo más urgente? Mapear, sumar archivos, articular colecciones, catalogar, corear, producir guardas, estandarizar, restaurar, digitalizar, atender la preservación digital, dar acceso, atender solicitudes de préstamos físicos y digitales, alimentar nuestro propio archivo de procesos, capacitarnos, investigar, reflexionar sobre nuestra propia práctica, escribir, participar en eventos de divulgación o reflexión académica o documentar nuestro propio quehacer. Todo es importante y confluye, pero no es realista pensar que se puede atender con la misma profundidad todo de modo simultáneo y permanente. Como pueden imaginar, nos enfrentamos con otros colegas a una diversidad de tareas que no pueden ser resueltas desde una sola disciplina. Siendo así, lo que nos beneficiaría es no contar con un perfil, sino con una pluralidad de saberes enfocados y versados en el archivo y sus múltiples necesidades. Entre la monogamia y el poliamor de los perfiles y especializaciones, nuestras tareas se ven enriquecidas sin duda por la segunda opción, el poliamor. A los 54 años que vertebran el acervo documental de Arqueña, se han sumado 5 colecciones, que articulamos con un afán por resistir borramientos y como ejercicio de responsabilidad historiográfica y social desde el museo, para articular legados documentados de prácticas que no han sido suficientemente atendidas y documentadas. Una de ellas es la colección Visualidades VIH en México, un esfuerzo por reunir diversas producciones en el contexto de la crisis del SIDA y del VIH, cuyo primer caso documentado en México se remonta en 1983. El objetivo fue identificar líneas de reflexión y producciones que hubieran sobrevivido al desdén institucional y social para colocarlas a la colección y, por lo tanto, al patrimonio universitario. No existía un acervo similar. Había que constituirlo a través de la investigación para inscribirlo para creación de realidad como prótesis de la memoria, en tanto que la archivación produce tanto como registra el acontecimiento. En su primera etapa, la colección ha sido conformada por cerca de 400 materiales entre fotografía, merografía, imagen en movimiento y carteles provenientes de 15 donadoras, lo cual ha comportado procesos complejos de gestión documental y administrativa,
a diferencia del tratamiento que implementamos a fondos que provienen de un solo agente. Y incluso estudiamos la figura del compilador desde una perspectiva legal, aunque finalmente optamos por apegarnos a la figura de donador por donador. Si bien la finalidad era conformar la colección, en el camino se planteó la posibilidad de hacer una exposición, una publicación y un programa público como estrategias para socializar y difundir la operación política historiográfica archivista. La exposición fue inaugurada el 1 de febrero de 2007, pero a pocas semanas comenzó la suspensión de labores presenciales y el cierre del museo por la pandemia COVID-19. Fue frustrante guardar la exposición y cancelar su posibilidad de consumo presencial, pero a través de una invitación y financiamiento por parte del Festival de Arte y Ciencia en la LED de la UNAM, pudimos sumergirnos en la apasionante y compleja tarea de trasladarlo al ámbito digital. Resistimos a la idea de generar una exposición virtual 360 grados, bueno, nos incomodaba intentar reproducir la presencialidad a través del recorrido virtual y optamos, en cambio, con el apoyo de programas públicos del museo y de estudio.mx, por concebir un micrositio que reuniera la exposición, la digitalización de materiales para su lectura y visualización, el programa público y una selección de textos y notas hemerográficas. Esto no desde un intento de colonizar contenidos que pudieran ser atractivos en línea, sino por el contrario, de expandir sus posibilidades y tiempo de lectura e investigación. Como es sabido, generar emplazamientos museográficos de exposiciones de archivo no es algo sencillo por la cantidad de capas de información que reúnen. En este sentido, el micrositio Expedientes Seropositivos de Vidas Visuales sobre el VIH en México, con su modalidad pública a través del acceso en línea, facilitó una consulta exponencial que la visita presencial nunca hubiera permitido. Al día de hoy, el micrositio, pues bilingüe, ha tenido cerca de 40,000 visitas de contextos tan variados como México, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Brasil, Francia, Colombia, Italia, Polonia, Costa Rica y Canadá. La presencialidad y el encuentro físico con el documento, desde luego, son muy importantes, pero su liberación en términos de consulta desde lo digital es abrumadoramente exponencial y estimulante. Esta experiencia de un archivo curado no solo nos deja el compromiso para mantener el micrositio funcional vigente, también nos obliga a pensar sobre su permanencia digital y la expansión de contenidos, también sobre cómo generar otras temporalidades de acceso y consulta que cada vez son más urgentes. Durante la pandemia, prácticamente cerraron todos los archivos y bibliotecas, dificultando procesos de investigación que no encontraban en línea acervos para sus propósitos. Nosotros mismos aún no tenemos nuestro acervo documental para consulta en línea. Sin embargo, atendimos peticiones desde nuestros domicilios particulares a través de acervos que podíamos gestionar a distancia. Con esto, lo que nos interesa situar es la pregunta por cómo aquello transitará a las digitalidades, qué decisiones tomaremos para evitar las tecnologías y poder brindar acceso remoto al acervo, como en breve se hará con el acervo artístico de UNAM, gracias a un importante esfuerzo que está próximo a ser público. Empezamos por el 1. Diría Thomas Ledoux, el encargado del sistema de preservación de la Biblioteca Nacional de Francia, para referirse al boom de plataformas digitales que dan acceso a los acervos sin estar sustentadas en estrategias de preservación digital. Sin duda, el impulso por digitalizar acervos y ponerlos a disposición es creciente, pero antes de responder a ello bajo un mandato acrítico de digitalizar todo, es imprescindible detenerse y estudiar qué políticas implementar y por qué marco y qué flujos corresponde generar, qué tipo de sensibilidad toca promover en los equipos de trabajo, dependencias e instituciones. ¿Cuáles son las economías que debemos propiciar y solicitar para que los esfuerzos y recursos invertidos no se pierdan? Los ejercicios de digitalización en Arteia han estado sustentados en dinámicas de colaboración que han permitido generar ciertas claridades. A nivel interno, por ejemplo, se han intentado seguir buenas prácticas de digitalización basadas en la profesionalización del equipo de trabajo, la adquisición de dispositivos tecnológicos para la captura, gestión y almacenamiento, la creación de manuales y guías,
así como el establecimiento de flujos de trabajo para garantizar los procesos de estabilización física del material, su indexado, catalogación, descripción, captura de metadatos y almacenamiento. Si bien estos procedimientos tienen fundamentos en normas y estándares internacionales, es cierto que también responden a una lógica de operación situada. Es decir, aquella estudia y hace uso de instrumentos que atraviesan su práctica como la norma ISAT-G, las guías y lineamientos emitidos por el NARA, por el National Archive Records, los lineamientos FADI, así como la Ley General de Archivos y la Ley General de Derechos de Autor. La adaptación y aplicación en el quehacer cotidiano se puede ver reflejada en el primer manual de procedimientos que recientemente concretó. Por otro lado, la variedad y complejidad de las materialidades del acervo han llevado a sumar la visión de diversos profesionales y trabajar con otras organizaciones para su digitalización. Como han podido observar, no se trata de archivos de una concepción tradicional, en tanto que integran otras obras de formatos y materialidades experimentales. Las prácticas de digitalización piden reflexionar sobre cómo se puede garantizar el acceso y uso de los recursos digitales y no solo acumular tips en discos duros. Iniciativas de la UNAM como la Coordinación de Colecciones Digitales Universitarias o portales como la Hemeroteca Nacional Digital y la Biblioteca Nacional Digital, o bien repositorios digitales de cultura como lo son Mediateca Mexicana y Memórica, ponen en manifiesto distintas estrategias, tecnologías y formas de operación donde los recursos pueden circular en entornos digitales. ¿Cómo debería ser el tránsito en las digitalidades de los 54 fondos y las 5 colecciones documentales de Arquella? ¿Cómo traducir las prácticas porosas, elásticas y colectivas de Arquella al corset de los estándares de metadatos, de los vocabularios controlados y de los sistemas de interoperabilidad? Es decir, ¿cómo podemos homologar sin homogeneizar la documentación de las prácticas? Y si logramos esta transformación, ¿cómo garantizamos que sea una tarea sustentable, tecnodiversa, incluyente, con ética hacia el medio ambiente y colectivo? Si bien apremia el uso de las herramientas digitales para integrar y sistematizar la documentación, promover el acceso e incentivar la circulación de los acervos documentales, también es evidente que el andamiaje ético, tecnológico, legal, económico, teórico y de recursos humanos es bastante incipiente para garantizar un marco de acciones sostenibles. ¿Cómo vamos a enfrentar los retos de su preservación? Dentro de las tareas pendientes vinculadas a la documentación de prácticas artísticas contemporáneas, la imagen en movimiento sigue teniendo un turno en espera. Aun cuando se han llevado a cabo algunas iniciativas que sin duda aceitan la historiografía y reflexión al respecto, seguimos deseando una investigación robusta sobre la experimentación de imagen en movimiento en México. Uno de esos esfuerzos se llevó a cabo en este museo en el marco de la exposición retrospectiva Sara Minter, Ojo en Rotación, curada por Cecilia Salgado y Solenaro en 2015. Para la publicación, las curadoras establecieron una operación colectiva de mapeo en la que participaron los artistas investigadores y curadores Aline Hernández, Jessie Lerner, Álvaro Vázquez Mentecón, Fernando Llanos, Iván Ereza, Yameli Mera, Cecilia Delgado, Gregorio Rocha, Solenaro y desde luego la propia Sara Minter. La sesión sentó las bases para proyectar una cronología parcial que recibió algunos reclamos que indicaban que había algunos artistas y eventos omitidos a pesar de haberse anunciado precisamente como parcial. En respuesta, las curadoras junto con programas públicos del museo armaron 3 mesas de trabajo y discusión tituladas con la siguiente pregunta: ¿cómo generar colectivamente un mapeo de las escenas en torno al videoarte en México? De ellas, la mesa de archivos de videoarte en México presentaba las siguientes preguntas. ¿Y es que existe una memoria en torno al videoarte en México de manera firme? ¿Qué proyectos se han emprendido para abonar a una historiografía al respecto? ¿Qué archivos o acervos sobre videoarte existen en México? ¿Qué archivos o acervos son? ¿Qué artistas y en qué años se integraron? ¿Qué problema supone la vigencia de las nuevas tecnologías frente al interés de generar un archivo de imagen en movimiento? ¿Dónde nos colocamos frente a la necesidad de migrar formatos? ¿Es viable un archivo en línea de carácter público? Así, desde la investigación-exposición se apelaba al archivo y a la preservación de dichas prácticas. En Arquella, ante la imposibilidad inmediata de visualizar y migrar los contenidos a formatos digitales, algunas veces se llegó a catalogar con lógicas de objeto
dispositivos que contenían producciones de imagen en movimiento, centrando en la descripción de los soportes sin acceder a las imágenes y sonidos que contenían la cinta, lo cual evidentemente comporta una limitación seria en términos de descripción y catalogación. Así sucedió con una cinta de 3/4 o Numatic, que estaba consignada como producción del mismo grupo y que se pudo migrar a través del proyecto de rescate, preservación y difusión de la memoria cultural en soporte de video que impulsó la Cineteca Nacional a través de su biblioteca digital. La propuesta era, abro cita, realizar obras audiovisuales, cine profesional o amateur, videoarte, videoperformance, entrevistas, registros relacionados a la producción artística y fílmica, entre otros, creadas en la década de los 80s y 90s en soportes videográficos. Al dictaminar el contenido del Numatic, se notó que en realidad la autoría era del colectivo feminista Polvo de Gallina Negra, específicamente de Mares Bustamante, quien había olvidado esa producción que realizó durante su duelo por la muerte de Rubén Valencia, padre de sus hijas, artista e integrante del nuevo grupo. Con otros soportes como las cintas magnéticas de audio, conocidas popularmente como cassettes, Arquella solicitó el apoyo de Fonoteca Nacional para migrar a digital las 52 cintas con las entrevistas que realizó Dulce María Alvarado en torno al arte acción en México. Las materialidades relacionadas con las tecnologías digitales y electrónicas nos obligan a redefinir nuestra noción de permanencia, determinada ahora por la fugacidad y la obsolescencia, una realidad que persigue y ejerce presión sin tregua. Además de la ausencia de una memoria sólida sobre el videoarte en México, está la pérdida paulatina de los registros y obras de prácticas artísticas que se relacionan o usan tecnologías digitales e incluso el Internet como soporte. Obras, procesos, documentación y una variedad de activismos recientes vinculados a la cultura visual contemporánea, nacidos en línea, no están siendo acompañados en su documentación y preservación desde las instituciones. Basta con convocar, por ejemplo, las visualidades que circularon durante la movilización estudiantil #YoSoy132, o bien el legado que han articulado restauradoras con glitter, de quienes Arquella lleva tiempo estudiando, en conversación con el colectivo, sobre cómo integrar su acervo digital a la colección Visualidades y Movilización Social. ¿Cómo se va a historiar y preservar las prácticas que nacen digitales en línea, que viven y tienen dinámicas propias del Internet? Desde luego, no podemos postergar mucho más en recibir archivos de origen digital, y también por ello es urgente adaptar las tecnologías y la digitalidad. En Arquella se han recibido 2 acervos cuyos contenidos son de origen digital, lo que plantea problemas como la variedad de formatos digitales, su dependencia con software, hardware y entornos digitales específicos. Los cuestionamientos no son exclusivamente de índole técnica. También preocupan las estrategias de preservación digital desde su enfoque ético, social y sustentable. ¿En qué consiste su funcionalidad? ¿En qué radica su estética? ¿Cuáles son las relaciones y dependencias esenciales? ¿Qué agencias y agentes están involucrados en su creación y existencia? ¿Cómo articular una maquinaria cultural que permita reconocer, identificar, priorizar y preservar la memoria digital? Pero desde luego, el problema no solo radica en estar actualizando las tecnologías que usamos. También es imprescindible actualizar las prácticas, modelos y teorías de los agentes que posibilitan la preservación. Si no, corremos el riesgo de volvernos como doña Cecilia, con muy buena voluntad, pero sin nada de conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en los cambios en la teoría y práctica de la conservación. Los conservadores, antes le preguntábamos al objeto mismo a través del microscopio, en cuentahilos o de la ciencia. Pero hoy ya existen prácticas de conservación enfocadas específicamente al cuidado de las obras electrónicas y digitales. En tanto la conservación ya no se enfoca al objeto físico, sino en el objeto y las materialidades de lo digital, es importante implementar prácticas establecidas a los acervos de origen digital que pudieran sumarse al acervo de Arquella. Por ejemplo, establecer un diagnóstico de preservación digital con base en los criterios NASDA-Levels y el modelo de asesoría rápida de la Digital Preservation Coalition, y así tener una idea clara de cuál es el estado de las colecciones digitales en Arquella y generar una propuesta holística y sustentable para la preservación digital. Más claro, después de este repertorio, anunciar soluciones contundentes no es algo que estamos imposible de abolir. Nos enfrentamos diariamente a preguntas y retos vinculados en las políticas de la memoria, no nos quedamos con la necesidad imperiosa
de seguir colaborando y trabajando colectivamente para responsabilizarnos, para imaginar e implementar mejores políticas, sistemas y medios de trabajo que integren perspectivas plurales, sensibles y comprometidas con mejorar la documentación de las prácticas artísticas, así como su lugar en el museo y, desde luego, su permanencia para futuros usuarios. Que el archivo tenga una vigencia tan atractiva en el campo cultural actual, desde luego, puede o debería traducirse en mejoras que impacten en continuar profesionalizando el campo, en implementar políticas sólidas en las instituciones respecto a los acervos documentales y en generar una oferta educativa integral que pueda formar perfiles para atender las necesidades de documentación del arte contemporáneo. En el contexto local, vemos con interés la maestría en conservación de acervos documentales de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, la ENCRI, el programa de apoyo a proyectos para innovar y mejorar la educación, el PAPIME, impulsado por el doctor Renato González Melo, con el nombre Catalogación del Acervo Artística de la Antigua Academia de San Carlos, y otros esfuerzos previos, como el Seminario de Metadatos para el Patrimonio Cultural Mexicano y el Grupo de Preservación Digital, también impulsados desde la UNAM. E incluso desde la reflexión historiográfica y teórica, como lo promueve la instancia colectiva Despatriarcalizar el Archivo. Queda claro que es solo desde la colaboración, el diálogo y el ejercicio permanente de corresponsabilidad como podemos avanzar en la documentación de las prácticas artísticas contemporáneas. No debe primar la mentalidad de parcela. El objetivo debe ser común y apuntar a la mejora y fortalecimiento de un campo. Más que una conclusión, este es un deseo en continua renovación. Finalmente, y para cerrar nuestra participación, proyectamos el video comisionado al artista de spoken word o slam poeta Rofo Córdoba, titulado Visopoema Arqueya Volumen número 1, cuyo propósito fue comunicar performáticamente la riqueza del Centro de Documentación Arqueya del MUAC. Le vamos a pedir si podemos subir el volumen y bajar la luz un momento. Volumen. En mobile one, eres buena, pero también eres vieja. Tu memoria de materia quiere tatuarse en la espalda de la historia. Polipropileno, mylar, papel bond, guarda de primer nivel, segundo, acetato, caja libres de ácido, Alban NVHS, CD-ROM, DVD Fabriano, milimétrico, beta USB, Super 8 High, 816 milímetros, carrusel de imágenes, atardecer, protesta, puño y Felipe Ehrenberg, donde everywhere, traduciendo información en formato exposición entre el documento y la ficción, del crítico al historiador, papel a rosa al audiodad, primer archivo oralidad, del periódico al folleto, invitación de braille iconográfico de México, Ellen Escobedo Herrera, Fondo Insight, Lara Ori Lara Casper, Fundación del MUAC, pieza robada, obra destruida, pieza no realizada, sodomía arriba de una donita glaciada, pero ya estabilizada, alegría, mira, el 68 en su tinta, mira, Tetlapayac, muchas coyo, Tetlapayac, mucho, Tetlapayac, mucho, Tetlapayac, muchas cajas de Medina, pentagonales, peines, panadería, Temístocles, poetas rojos, galerías, fondo histórico del Muca, fondo Oliver Lebroas, fondo Slaneta Carta, fondo del Nubruque, fondo Carles del Bec, fondo del archivero, fondo de las hermanas Becani. Discrepancia, graba video, danza todo, graba video en esa discrepancia.
Oh, Arqueia, eres Tetris de pasillos polipropilenos, los recuerdo, los objetos y muy pronto vibradores posmodernos. Oh, pumbarapa, pumba, 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 pe. Pumbarapa, pumba, 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 pe. Pumbarapa, pumba, 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 pe. Pumbarapa, pumba, 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 pe, 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 pe.